Eh, Aquí le vamos a hablar sobre el portafolio de neurociencia. Bueno, ahora, eh, comenzamos con lo que es el portafolio, lo que es el índice. Bueno, aquí podemos ver que no se visualiza bien, pero eh, vamos a proseguir con lo que son las preguntas. Ahora, la pregunta número uno sobre por qué, se, por qué es importante que el docente aprenda sobre la neurociencia. Ahora, como sabemos, la neurociencia tiene que ver mucho con lo que es el cerebro. Ahora, si el cerebro es un, bueno, de hecho el cerebro es un mecanismo bastante extenso. Ahora, sabemos que el cerebro es un mecanismo bastante extenso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el docente tiene que conocer el- las neuronas debido a que eh, a lo largo del entorno estudiantil, como tal, el estudiante conlleva varias transformaciones, por así decirlo, ya que a medida de que pasa la edad, va eh, construyendo ciertas neuronas, va llevando lo que es la neurogénesis, que es lo que es la capacidad de crear nuevas neuronas, así como la neuroplasticidad. Entonces, de acuerdo a los cambios físicos y mentales que va llevando el estudiante, eh, por eso es importante lo que es la neurociencia, ya que nos ayuda a entender los cambios físicos y mentales que conlleva el estudiante. Ahora, como siguiente diapositiva, llevamos lo que eh, explica la genética, ambiente y emocional. Lo que es la genética, el ambiente y el emocional. Bueno, y la maduración. Bueno, aquí es algo muy importante, ya que, por ejemplo, la genética son los genes que tú heredas de tus padres, como son las manos, los ojos, la nariz, la boca. Este conlleva varias funciones. Por ejemplo, un ejemplo, yo heredé los ojos de mi padre, la nariz de mi madre, la boca de mi padre. Eso son lo que es la genética en sí. Ahora, el ambiente es todo lo que nos rodea. Por ejemplo, si un niño tiene va entrando a la escuela, lo que lo rodea es la sociedad por sí, el entorno escolar, porque el primer entorno que lo rodea es el entorno familiar. Entonces, al momento de eh, egresar a una escuela, su entorno va cambiando. De hecho, su entorno, lo que es el lenguaje, bueno, varios factores van entrando en lo que es el ambiente. Ahora, la maduración va dependiendo de la genética y el ambiente, ya que la maduración es cuando el estudiante llega a una etapa donde ya entiende lo que son ciertas cosas, por eso se llama etapa de maduración, porque va madurando acorde a lo que va aprendiendo en la etapa de eh, ¿cómo es? En la etapa de ambiente. Entonces, bueno, ahí van lo que son las tres etapas bueno, las tres etapas de lo que es la genética, el ambiente y la maduración. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son los periodos sensibles y los periodos críticos. Ahora, como tal, los periodos sensibles son aquellos donde el estudiante puede aprender de forma más rápida ciertos, ¿cómo diríamos? Ciertos estímulos, bueno, diría yo. Ahora, por ejemplo, durante este periodo es más, bueno, aquí se puede explicar lo que son, lo que el estudiante vendría a aprender sobre la experiencia. Ahora, son momentos en los que el cerebro está más abierto a influir, mm, a la influencia sobre todo en el entorno y la experiencia. Eh, en lo que es lo sensible, el estudiante tiene más facilidad para adquirir bueno, para enseñar e inculcarle ciertas
maneras de pensar. En cambio, el crítico es donde el estudiante tiene la facilidad para aprender ciertas cosas, como lo es el lenguaje y la visión. Por eso es importante que en el entorno crítico el estudiante vaya moldeando ciertos factores, como lo es el lenguaje y el crítico, porque incluso más adelante, cuando ella tenga más edad, será bastante difícil lo que es aprender esto, lo que es el lenguaje y bueno, es por eso que se llama el entorno crítico. Y bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Listo. Aquí vamos a hablar sobre los tres periodos, lo que son el periodo crítico, el sensible y lo que es la consolidación, que son los tres periodos de los que se adapta el alumno. Ahora, como ya hablamos, vamos a ver sobre unas de las características que lo componen. Por ejemplo, en el crítico, sus características se especializan por el aprendizaje rápido, eh, ya que en este podemos moldear y podemos tener una experiencia más relativa del estudiante. Ahora, en el periodo sensible las características varían un poco, ya que hay una mayor flexibilidad en el entorno, como lo es la aceleración del aprendizaje y como lo hablamos anteriormente, en este pequeño eh, en este pequeño análisis podemos deducir que el estudiante aprende más rápido cuando tiene cierta edad, porque pues más adelante es obvio que el estudiante se le va a hacer un poco más difícil aprender cierto lenguaje y cierta cognición. Ahora, en el periodo de consolidación es muy importante entender que el cerebro para aumentar su plasticidad y capacidad de aprendizaje, es muy importante afinar esos aprendizajes ya hechos. Por ejemplo, lo que vamos aprendiendo día tras día podemos afinarlo mediante lo que es la repetición y la constancia. Es decir, si aprendemos una música o algún ritmo, podemos afinarlo mediante lo que es la plasticidad cerebral, mediante la repetición y la constancia, podemos afinarlo. Eso es lo que nos lleva en la consolidación. Ahora, vamos a hablarles sobre lo que es qué debe conocer un docente sobre cada uno de estos tres aspectos. Ahora, como vamos hablando, cada aspecto es importante a cierta edad. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los docentes en el periódico. Debemos conocer lo que es, debemos conocer y reconocer lo que son ciertas habilidades y funciones que se desarrollan mediante este periodo. Ahora, este periodo está para enseñar habilidades como lo que son el desarrollo y podemos aprovechar en este periodo para enseñar habilidades fundamentales como lo que son por ejemplo, en el periodo sensible, como ya hablamos, podemos hablar sobre las habilidades de funciones que se dan y podemos decir que apoyen el aprendizaje y el desarrollo para aprovechar este momento de sensibilidad para enseñar habilidades de conocimiento específicas para cada estudiante, porque como sabemos no todo estudiante aprende de la misma manera. Ahora, en el periodo crítico, bueno, les vamos a hablar sobre lo que es eh, bueno, en el periodo crítico justamente hablamos sobre lo que son las oportunidades para apoyar el desarrollo y aprovechar este periodo para enseñar habilidades como lo que son eh, el lenguaje y la cognición, lo que son bastante útiles para el aprendizaje. Y bueno, en la consolidación podemos aprovechar este momento para lo que es afinar ciertas
cosas que el estudiante no ha aprendido con facilidad. Entonces, bueno, y es muy importante que además un docente debe conocer también ciertas edades para este tipo de habilidades. Por ejemplo, la crítica, la sensible y la consolidación tienen edades específicas, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre el autor del cerebro truino y su función de cada parte que lo compone. Ahora, el cerebro truino es uno de los, bueno, es uno de los temas propuestos por el neurocientífico eh, eh, bueno, por el neurocientífico Paul MacLean, que justo habla sobre tres partes, que son el cerebro cerebral o tronco cerebral, que justamente es donde se regula las funciones básicas, como lo que es la supervivencia, eh, el tener sed, el tener, bueno, las básicas en sí. Bueno, ahora, lo que es el cerebro eh, paleomaliférico, o como se les dice, sistema límbico, eh, que justamente regula lo que son las emociones, la memoria, comportamiento, y bueno, este regula lo que es más bien el comportamiento social, ya que de hecho en el sistema límbico regula todas las emociones que vamos sintiendo a través del tiempo. Ahora, en lo que es la neocortex, es, este regula lo que justamente son lo que es el pensamiento abstracto, el lenguaje y la cognición, lo que llevaría a el pensamiento crítico, si no me equivoco. Ahora, vamos a hablarles sobre cómo se relaciona el pensamiento con la eh, arquitectura. Esto es muy interesante, ya que justamente la arquitectura conlleva varias, bueno, como sabemos, la arquitectura lleva de varias ramas. Por ejemplo, ahora, la arquitectura en el, la arquitectura se relaciona tanto con la arquitectura cerebral, porque la arquitectura lleva varias ramas, ¿ya? Entonces, el cerebro como tal tiene varias ramas cerebrales y bueno, de hecho este autor lo compone, bueno, lo dice de esta manera, ya que al ser el cerebro uno de los más de los sistemas más complejos del ser humano, que lleva bastantes ramas cerebrales como son las neuronas y tal, lo relaciona tal con la arquitectura cerebral porque la arquitectura conlleva varias ramas como tal. Entonces, se relaciona de varias maneras, como por ejemplo, vemos eh, la, la, ¿cómo es? La conectividad. Por ejemplo, el libro destaca la importancia de la conectividad entre las diferentes áreas del cerebro y cómo esta conectividad afecta al pensamiento y el comportamiento, ya que nuestro comportamiento viene del cerebro, no del corazón. Entonces ahí vamos detallando lo que es la arquitectura cerebral. Ahora, vamos a hablar sobre las partes y funciones de una neurona, sobre el proceso y su función. Ahora, como tal, tenemos lo que son bueno, como tal, las neuronas son fundamentales. De hecho, del sistema nervioso cumplen una función que es la más crucial, la que es transmitir información a través de una neurona. Por ejemplo, el proceso principal de una neurona es la transmisión de la sinapsis, que como tal, una neurona eh, recibe señales a través de las dendritas que el cerebro celular integra señales y decide si eh, genera una respuesta o no. Como tal, ahí vamos viendo cómo
cada dendrita va formando cierta conexión para ver si es o no aplicada al funcionamiento del cuerpo humano. Y bueno, esta libera señales a través de la axónica o axón. La terminal axónica libera neurotransmisores en la sinapsis. Los neurotransmisores unen receptores como tal en la dendrita de otra neurona, generando una nueva señal. Como tal, todo esto se genera mediante una señal, lo que vendría siendo las células. Muy bien, ahora vamos a explicarles sobre lo que son los neurotransmisores y vamos a nombrarle 4 de ellos. Por ejemplo, en los neurotransmisores tenemos lo que son la dopamina, la serotonina y lo que son el glutamato y por último tenemos lo que es la aceticolanina. Ahora, eh, la dopamina está relacionada justamente con lo que es el placer. Por ejemplo, cuando terminamos de hacer en mi caso, una serie de ejercicios, eh, liberamos lo que es la dopamina, lo que lleva a cabo ciertas funciones. Y bueno, de ahí se van mezclando ciertas barreras, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre hemisferios izquierdos y derechos. Esto es muy interesante ya que, por ejemplo, el, lo que es los hemisferios, eh, el izquierdo se trata más sobre lo que es la parte artística mediante, bueno, lo que es la emocional y artística. En cambio, el derecho es lo que nos habla sobre la parte más lógica. De hecho, hay una muy interesante teoría que nos explica que la parte lógica es muy importante, mientras que la parte de lo que es las emociones no tiene mucho que ver. Pero pues se ha demostrado que mientras una parte funcione, puede, puede llevar a cabo las funciones de la parte posterior del otro cerebro. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva que son lo que es eh, el sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso es algo muy interesante, ya que, por ejemplo, yo quiero alcanzar cierto objeto, ya. Al alcanzar cierto objeto, nosotros vamos, primero que nada, pensando, ya. El pensamiento viene del cerebro. Ahora, le sigue lo que sería el sistema nervioso, lo que sería eh, esta parte, el sistema nervioso central, que a su vez sigue bajando por la médula espinal hasta llegar al sistema motor, que es el brazo. Ahora, de ahí viene a lo que sería la mano, ¿ya? Entonces, al momento de pensar en agarrar un objeto, primero venimos aquí, bajamos por el sistema nervioso, de ahí le seguimos sobre el sistema nervioso periférico, que sería la parte de acá abajo, hasta el sistema motor. Y de ahí viene la acción de agarrar cierto objeto. Esto es muy interesante porque uno piensa que solamente agarra las cosas, pero no. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es un ejemplo de los lobos cerebrales. Como tal, tenemos ciertos lobos cerebrales, por ejemplo. Primero vamos a hablar sobre, darles un ejemplo. Por ejemplo, sería intentar alcanzar un plátano. Primero viene lo que sería la lógica, que trata sobre lo que es el cerebro, la parte frontal del cerebro que emana las pulsaciones para que, por ejemplo, intentamos alcanzar un plato de comida, ¿no? Y en una mesa frente a ti. Ahora, podemos ver cómo los lobos cerebrales se integran para poder
hacer esa tarea importante. Y justo venimos a hablar sobre lo que son los lóbulos cerebrales, como el lóbulo frontal, que se encarga justamente de lo que es la parte motora, bueno, mejor dicho, sobre lo que es la parte funcional del cerebro. Por ejemplo, se encarga de las funciones ejecutivas como la planificación de ciertos temas. El parietal, que se encarga sobre se encarga del proceso de la información, y el temporal, que se encarga de la memoria del lenguaje, y los lóbulos parietales, que justamente se encarga de lo que es la información visual. Entonces, aquí venimos con lo que es el sistema límbico, que se relaciona con el aprendizaje. Ahora, este se encarga justamente de procesar las emociones, a como es la motivación y la memoria. Como tal, se desarrolla y madura a lo largo del tiempo. Ahora, especialmente durante la infancia y la adolescencia es muy importante eh, procesar esta información, ya que está estrechamente relacionada con lo que es la docencia y el aprendizaje. Listo, ahora vamos sobre cuáles son las características de las etapas del neurodesarrollo. Por ejemplo, en esta etapa el proceso de crecimiento y la maduración del sistema nervioso, especialmente durante la infancia y la adolescencia, eh, destacan, ya que, por ejemplo, en la adolescencia tiene características como lo es la neuroplasticidad, la neurogénesis, que justamente hablamos antes, es la capacidad de generar nuevas neuronas, y el desarrollo de la corteza del cerebro, que es bastante importante en lo que es la adolescencia. Ahora, ¿qué es el lenguaje? Muy bien, ahora el lenguaje tiene que ver mucho con la cognición. Hay varias especies de animales justamente que se encargan de mandar información y justamente se encargan de generar cierto lenguaje a través de pues lo que es el lenguaje. Por ejemplo, ¿sabías que un loro, un delfín se comunica a través de sus pensamientos, o como dirían, a través de la memoria? Se van comunicando con ciertos ruidos, ya saben lo que es, ya saben lo que significa. Eh, eso viene de lo que es el lenguaje. Ahora, ¿cómo se desarrolla la cognición? Muy bien, tenemos lo que es la cognición del lenguaje. Eh, Ahora, hay culturas como lo que es, eh, tenemos la cultura de cognición. Por ejemplo, todas las culturas eh, conocidas usan un concepto para la información, eh, que se incluye en la categoría de y que se incluye en la teoría de determinación, y la información que las categorizan de moldearlas. Ellos tienen su manera de comunicarse, como nosotros tenemos nuestra manera de comunicarnos. Por ejemplo, la conducción animal tiene la capacidad de ser similares a la de los seres humanos. Por ejemplo, los simios, cuando incluso hay simios que aprenden lo que son las señas humanas, como lo que son hola, casa, todas esas condiciones las aprende un, de hecho, un sistema nervioso animal, y es muy interesante eso. Ahora, vamos a hablar sobre las teorías que respaldan la motivación de la teoría de Maslow. Listo. La motivación, por ejemplo, la teoría de Maslow es una de las teorías más respaldadas sobre lo que se habla en lo que es la motivación. Ahora, eh, las, los 5 niveles de necesidades según Maslow son lo que es las necesidades fisiológicas, que son las de supervivencia, como tener sed, comer, bueno, ciertas necesidades fisiológicas.
También tenemos lo que son las necesidades de inseguridad, como la de protección y seguridad, y necesidades de estima, como lo que es el respeto y conocimiento. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son las teorías que respaldan la emoción. Y justamente una de las más habladas es la de James Lewis de Language, que también conocida como la teoría periférica de las emociones. Esta teoría sostiene que cuando el cuerpo experimenta un estímulo con un peligro, amenaza, producen cambios fisiológicos como lo que es la tensión muscular y el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, esto es muy interesante justo porque esta teoría se respalda porque requiere que las emociones no son un producto de la mente, sino justo no son sino son relacionadas con lo que es la teoría de, bueno, según la teoría de Jung, esta apoya por sus estudios científicos que han demostrado que los cambios fisiológicos pueden influir con la experiencia emocional. Cada que experimentamos algo, lo vamos recordando al momento de experimentarlo de nuevo. Ahora, ¿qué son los procesos perceptivos y de relación con el aprendizaje? Ahora, esta sensación de percepción y de recepción hacia los estímulos, por ejemplo, yo no puedo percibir como ve un estudiante con síndrome de Down las cosas que le estoy enseñando a un estudiante que no tiene ninguna, ¿cómo podría decirle? Ninguna enfermedad o ninguna discapacidad. Cada estudiante es diferente en lo que es bueno y lo que es malo. Y hay que tener en cuenta que la perspectiva de un estudiante es diferente a la de un maestro. Listo. Ahora, ¿cómo se relaciona el desarrollo motriz con el aprendizaje? Bueno, ahora, el desarrollo motriz es la etapa del aprendizaje donde están muy relacionadas entre sí, ya que puesto que el desarrollo motriz saludable puede contribuir al aprendizaje y bueno, viceversa. El aprendizaje contribuye a lo que es el aprendizaje motriz, ya que esto va muy relacionado porque al momento de pensar relacionamos el pensamiento con una acción que genera un movimiento motriz como lo que es agarrar un vaso, pensamos y actuamos mediante el sistema motriz. Y bueno, ese es mi portafolio.